Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos. El micrófono es tuyo. Activa el micrófono. No se te está oyendo, Hernán. Y ahora Eso, sí me oyen, ¿verdad? eso, perfecto. Muy buenos días, decía yo. Muchas gracias por tu presentación, Alejandra. Quiero agradecerle a Víctor Arredondo todas las deferencias que tuvo para con nosotros, a Julio Ortega, que hace años que no veía yo, nos tenemos que ver ahora por Zoom, pero nos frecuentábamos mucho en otra época, a mi querida amiga Georgina García Gutiérrez, a la maestra Silvia Lemus, tan querida, y por supuesto a la Liliana Weinberg, que debe estar ahí también entre los panelistas. Yo quiero hablar efectivamente, igual que Cristina, en principio, sobre una parte de tiempo mexicano, eh, que creo que es la parte más sabrosa para nosotros de, del libro, que es la radiografía de un tiempo que es de 1953 a 1963. Pero para eso me gustaría primero recordar que Carlos Fuentes es un fenómeno literario no solo de México, sino de la literatura universal, y su carrera fue muy clara desde los inicios de de su, de su oficio, y se dio gracias a una rarísima combinación que incluía lo siguiente: una férrea voluntad, un enorme talento, una infraestructura que le dio la vida, que le hizo conocer diferentes países, cosmopolitismo, etcétera, una disciplina férrea, imaginación y también un gran trabajo, o sea, una capacidad de trabajo extraordinario. Esas cualidades las cultivó a lo largo de toda su prolífica, importante y versátil carrera. Y de acuerdo con el ensayo Radiografía de una época, en sus inicios, su formación se llevó, como sucedía también mucho en México, a través de la Facultad de Leyes. Es curioso porque ya en mi época, por ejemplo, ya nosotros nos atrevíamos a meternos a la Facultad de Letras, pero Fuentes lo dice muy bien porque le habían advertido que si no estudiaba otra carrera se iba a morir de hambre. Afortunadamente no fue así, al contrario, fue muy exitoso, eh, pero a pesar de sus ambiciones, pues entró a la facultad, y en la facultad, como se decía aquí, eh, ingresa se forma parte de la revista Medio Siglo, que yo oigo muchas veces que cuando se refieren a la generación de Medio Siglo, se hace una confusión con las otras generaciones, pero yo diría sobre todo con la generación que a mí me gustaría llamar de la revista de la universidad, que fue la que se constituyó en torno, sí, a Jaime García Terrés, pero estaban Fuentes, estaba Octavio Paz, y estaba todos los intelectuales, García Ponce, Pitol, Monsiváis, o sea, ya era un grupo más formado. Pero cuando habla él de la revista Medio Siglo, está refiriéndose básicamente a Víctor Flores Solea, a Porfirio Muñoz Ledo, que ahora ha salido con su casta para defender un poco la democracia en México, a Arturo González de Costilla, Javier Wimmer, y bueno, y Carlos Fuentes, y estaban añadidos un poquito ahí Pitol, Marco Antonio Montes de Oca, Elizondo, Enrique González. Pero hay un momento a mí que me parece muy fundamental, que es cuando él ingresa al taller, que no lo menciona, es curioso, no lo menciona en el tiempo mexicano, pero es cuando ingresa al taller de Juan José Arreola y escribe su primer libro, Los días enmascarados, un libro que tuvo mucho éxito. Eran 500 ejemplares, él era un jovencillo, pero tiene un cuento extraordinario que es el inicio, digamos, de una beta que yo le he llamado el gótico mexicano, que es Chacmol. De Chacmol, Aura, es decir, vienen una serie de textos, digamos, de carácter gótico, de carácter fantástico, en donde combina la vida de los mexicanos, los mitos mexicanos, con la vida cotidiana en nuestra ciudad. Bueno, pero ahí esa participación con Arreola fue fundamental, porque he de decir que Arreola fue maestro de
prácticamente todos los escritores de la generación posterior a Revueltas, a Rulfo y a él. O sea, él fue, de algún modo, maestro, no sé, de Elena Poniatowska, de Vicente Leñero, de José Agustín. Él fue un gran formador, ¿no? Él comenta también, Fuentes, que después de la Revolución Cubana entró ya a la revista independiente El Espectador, que estaba también formada por otro grupo importante de intelectuales, donde estaba Flores Olea, García Terrés, González Pedrero, y esos, digamos, son 2 o 3 pasos que después lo van a ir conduciendo a la revista de la universidad, después eh, con todo el grupo ya grande, por supuesto México en la Cultura, que dirigía Fernando Benítez, y luego entra a la revista Vuelta. O sea, un, 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 eh, un desarrollo muy importante, pero lo que quiero decir y quiero señalar, voy a regresar en un momentito a eso, es que a él nunca le interesó finalmente ser un líder cultural en México. Regreso entonces porque quiero comentar una famosa entrevista que le hiciera Elena Poniatowska. Vamos a remontarnos a la época de donde Fuentes era todavía un joven, talentoso y prometedor escritor, y Elena le preguntó así, esta es una cita tal cual, ¿qué vas a hacer de grande? Entonces pregunta ella, y él dice, todo. Dice, ¿qué vas a hacer con tu vida? Todo. Voy a hacer el todo de todos. ¿Cómo? Voy a inaugurar un nuevo tiempo, hablando de tiempo mexicano, ¿no? A sacudir las buenas conciencias, voy a cambiar el status quo, voy a jugármela, voy a ser escritor, voy a estar en todas las casas, meterme en camas victorianas y virginales, cargar todas las culpas, voy a hacerle ver a mis contemporáneos y a sus hijos y a los hijos de sus hijos toda la corrupción y la hipocresía de la sociedad emanada de la Revolución Mexicana, rasgar todo el velamen, recorrer los paralelos y los meridianos de la Tierra. Voy a atreverme a todo, voy a darle la vuelta a todos los cerebros, la cintura a todas las mujeres. Bueno, es muy impresionante que siendo un joven escritor ya tuviera esa ambición desmedida que yo creo que finalmente logró con mucho éxito. Entonces, estas aseveraciones de Fuentes casi parecen un pacto con el diablo, un pacto con el demonio faustiano, ¿no? Por la ambición desmesurada, ya dije, la férrea voluntad, la entrega total a la literatura, por encima de todo y de todos. Esa fue la apuesta que él se jugó en la vida y creo que de alguna manera la cumplió con toda cabalidad. En un ensayo muy posterior, Fuentes revelaría la actitud que adoptó para sobrellevar su carrera desde sus inicios. Y cito a Fuentes, la literatura es mi verdadera amante y todo lo demás, sexo, política, religión si la tuviera, muerte cuando la tenga, pasa por la experiencia literaria, que es el filtro de todas las demás experiencias de mi vida. Fin de la cita. El resultado fue efectivamente una obra inmensa, una obra inconmensurable, en donde él trató de cubrir los diversos flancos de lo que a mí me gusta llamar de lo que constituye el alma mexicana, no solo a partir de la revolución, sino desde los orígenes prehispánicos, la conquista, la revolución y los diversos episodios de la historia que modelaron a nuestro país. Luego hay un salto muy importante y muy interesante, donde Fuentes dice en tiempo mexicano que lo siguiente, cito, en 1950 estudié y trabajé en Europa y tuve la fortuna de conocer en París a Octavio Paz, que en esos días publicaba 2 libros capitales de la literatura moderna de México, El laberinto de la soledad y Libertad bajo palabra. Y luego añade, nunca pude creer en la falsa disyuntiva entre el artepurismo soi-disant comprometido, la virtud de la empresa que en 1955 acometimos Emanuel Carballo y yo, la fundación de la dirección de la Revista Mexicana de Literatura. O sea, de la medio siglo, el encuentro con Villoro y con el otro grupo de intelectuales, la revista de la universidad, pero finalmente él llega a ser el director, era todavía muy joven, director junto con Emanuel Carballo de la revista mexicana de literatura. Y donde se veía evidentemente la presencia, digamos, eh, un poco
subliminal o un poco a la expectativa, un poco como el coordinador general de Octavio Paz. Pero lo que, lo que ocurrió fue que tanto Carballo como Fuentes finalmente renunciaron a dirigir la revista, porque yo creo que Carlos Fuentes, que era un atentísimo lector, voraz, etcétera, nunca pretendió convertirse en cacique nacional de la literatura. Había pasado la época de Reyes, después hereda Octavio Paz, después Carlos Monsiváis. Te voy a acordar, voy a recordarte una conversación nuestra, mi querido Julio, cuando estábamos un día ahí en Cambridge, que me dijiste, a la muerte de Paz, me dijiste, oye Hernán, ¿quién crees que vaya a suceder a Paz dentro de la intelectualidad mexicana? Yo me quedé pensando y tú me dijiste, va a ser Carlos Monsiváis. Y así fue. Carlos Monsiváis de algún modo tomó la estafeta que tenía Reyes, después Paz, Monsiváis, y creo que ahora podríamos decir que la tiene de alguna manera Enrique Krause a través de Letras Libres. Bueno, pues con esto acabo una primera intervención, si quieren ustedes, hablar de algo que dijo Giovanni Hurtado, que con esa carrera tan clara, tan bien definida, con sus conceptos políticos, sociales, históricos tan claros, en tiempo mexicano sí se nota que Fuentes tuvo un tropiezo en su carrera, que fue cuando se decidió apoyar al presidente Echeverría, porque incluso él expresó la frase Echeverría o el fascismo. Y bueno, fue la época en que fue embajador en Francia, pero también tuvo el valor de renunciar cuando nombraron a Díaz Ordaz embajador de España. Y yo creo que a partir de ese punto se dedicó en cuerpo y alma, a ejercer su carrera de escritor. Y como dijimos en alguna ocasión previa, Georgina y también con Liliana, fue un hombre muy generoso, extremadamente generoso, no solo con su propia generación y con todos sus amigos, con las generaciones posteriores. Conozco a muy pocos escritores que tuvieran el interés, otra vez la disciplina y la generosidad de escribir sobre los escritores que venían después de él. Muchas veces el gran escritor lo que dice es que yo ya no leo nada de ficción, yo nada más leo filosofía, yo nada más leo ensayos o a los grandes poetas y escritores universales. En ese sentido, Carlos Fuentes fue envidiable y tiene uno de los últimos libros que se llama La Nueva Literatura Hispanoamericana, donde hace análisis de una cantidad enorme de escritores y a todos los leyó con atención y con su enorme talento. Esa sería mi primera intervención. Me gustaría después, si tenemos el tiempo, de hablar junto con Julio de Fuentes y el boom, y también me gustaría hablar de la disyuntiva mexicana que sale también como parte de Tiempo Mexicano, que es el 68. Un tema candente, un tema que tiene en este momento una gran actualidad, y releer a Fuentes cuando sucedió el 68 es algo extraordinario, pero quiero darles la oportunidad a los demás colegas para no acaparar el micrófono, pero sí me gustaría, si hay la oportunidad, un par de intervenciones breves sobre esto. Muchas gracias.